Sara Martínez siempre había sido diferente a los demás chicos de su pequeño pueblo texano. Mientras sus compañeros soñaban con ser maestros o enfermeros, Sara pasaba las tardes viendo documentales militares y leyendo libros sobre batallas famosas. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de fotos de aviones de combate y portaaviones en lugar de estrellas del pop y carteles de cine. Su padre, un sargento retirado del ejército, notó su pasión desde muy joven. La encontraba en el garaje desmontando radios viejas y volviéndolas a montar. Sus pequeñas manos trabajaban con la precisión de alguien que le doblaba la edad. Cuando anunció a los 16 años que quería alistarse en la Marina, no se sorprendió. Cuando dijo que quería ser un SEAL de la Marina, la sentó para charlar largo y tendido. Sara, cariño, le dijo con dulzura, los SEAL no aceptan mujeres. Es que ahora mismo son las cosas. Pero Sara tenía una mirada ardiente que le recordaba a él mismo a esa edad. Las cosas cambian, papá. Quizás yo sea quien las cambie. Se alistó en la Marina justo después de graduarse de la preparatoria. Su madre lloró en la ceremonia, pero su padre se mantuvo orgulloso mientras su hija alzaba la mano derecha y hacía el juramento. Sara se entregó por completo a todos los programas de entrenamiento disponibles. Destacó en comunicaciones, obtuvo sus alas de paracaidista y obtuvo constantemente las mejores calificaciones en sus pruebas de aptitud física. Durante 8 años, Sara sirvió con distinción. Se desplegó en lugares peligrosos, salvó vidas y se ganó el respeto de sus compañeros marineros. Pero el sueño de convertirse en SEAL seguía siendo solo eso, un sueño. El programa seguía sin estar abierto a las mujeres, a pesar de sus numerosas solicitudes y cartas a sus comandantes. En 2015, todo cambió. El Departamento de Defensa anunció que todos los roles de combate estarían abiertos a las mujeres, incluidas las unidades de operaciones especiales de élite. El corazón de Sara se aceleró al enterarse de la noticia. A los 26 años, sabía que podría ser demasiado mayor para cuando los programas abrieran. Pero no iba a rendirse sin intentarlo. De inmediato comenzó a prepararse para el entrenamiento más agotador del ejército. Todas las mañanas, antes del amanecer, corría 16 kilómetros por la playa cerca de su base en San Diego. Pasó horas en la piscina, nadando bajo el agua hasta que le ardían los pulmones. Levantó pesas hasta que sus músculos le gritaron, y lo volvió a hacer al día siguiente. Sus compañeros marineros pensaron que estaba loca. ¿Para qué someterse a toda esa tortura? Le preguntaron, ya tienes éxito. Tienes una buena carrera. Pero Sara sabía que no la entendían. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de demostrarse algo a sí misma. Había soñado con llevar el tridente de los SEAL desde pequeña. Y ahora, por fin, tenía una oportunidad. Cuando se anunció la primera promoción que aceptaba mujeres, Sara estaba entre las solicitantes. Había entrenado durante 2 años, llevando su cuerpo al límite que desconocía. Su solicitud era impecable, puntuaciones perfectas en forma física, recomendaciones entusiastas y un historial de servicio ejemplar. La carta de rechazo llegó un martes por la mañana. Sara la leyó 3 veces antes de asimilar la palabra. No cumple con los estándares actuales del entrenamiento SEAL. Sin explicación, sin comentarios detallados, solo una carta modelo que destrozaba 8 años de sueños en un solo párrafo. Apeló la decisión, y luego volvió a apelar. Cada vez la respuesta era la misma. Las razones variaban. A veces era su edad, a veces sus asignaciones anteriores, a veces vagas referencias a los requisitos del programa. Pero Sara sabía leer entre líneas. El mensaje era claro. No la querían allí. Lo peor no fue el rechazo en sí. Fue la forma en que sus compañeros la miraron después. Algunos sintieron lástima por ella, lo cual era casi peor que una burla. Otros parecían aliviados de que la mujer que los había estado poniendo en ridículo durante años en el entrenamiento finalmente hubiera sido puesta en su lugar. El teniente comandante Bradley era el peor de todos. Nunca le había gustado la ambición de Sara,
y no ocultó su satisfacción por su rechazo. En la siguiente reunión general, se levantó y se dirigió a la sala. «Espero que esto sirva de lección a algunos», dijo, encontrando la mirada de Sara entre la multitud. «Que las puertas se abran no significa que todos deban cruzarlas. Algunos necesitamos aprender cuál es nuestro lugar». La sala quedó en silencio, salvo por algunas toses incómodas. El rostro de Sara ardía de humillación, pero mantuvo una expresión neutral. Hacía tiempo que había aprendido a no mostrar debilidad frente a quienes buscaban excusas para denigrarla. Después de la reunión, Bradley se acercó directamente a ella. «Martínez, creo que es hora de que aprendas algo de humildad. Llevas demasiado tiempo actuando como si fueras mejor que todos aquí». «Señor, nunca he actuado como si fuera mejor que nadie». Sara respondió con cautela. «Tus acciones dicen lo contrario. Todas estas tonterías de las focas. Exigirte constantemente en el entrenamiento, haciendo que los demás quedemos mal. Se acabó». Bradley sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Te asigno a la guardia de puerta con efecto inmediato. Quizás pasar un tiempo revisando identificaciones y dirigiendo el tráfico te ayude a recordar cuál es tu verdadero trabajo». La guardia de puerta se consideraba la asignación más aburrida de la base. Era donde colocaban a los marineros que estaban siendo disciplinados o a quienes no se les podían confiar responsabilidades más importantes. Sara nunca había sido asignada a la guardia de puerta en sus 8 años de servicio. Era un mensaje claro: conoce tu lugar. A la mañana siguiente, Sara se presentó en la puerta principal a las 6. La caseta de guardia era pequeña y estrecha, con apenas espacio para 2 personas. Su compañero era el suboficial Jenkins, un joven marinero que parecía avergonzado de trabajar con alguien que había sido humillado públicamente. «No te preocupes», le dijo Sara al ver su expresión. «Todos hacemos lo que nos ordenan». Durante los primeros días, Sara cumplió con sus tareas sin quejarse. Revisaba las tarjetas de identificación, verificaba las matrículas de los vehículos y dirigía a los visitantes a sus destinos. Era un trabajo abrumador para alguien que apenas unas semanas antes había estado coordinando operaciones complejas. Pero lo hacía con la misma profesionalidad que aplicaba a todo lo demás. La noticia de su asignación se extendió rápidamente por la base. Algunos marineros la compadecían. Otros murmuraban que se lo merecía por ser demasiado ambiciosa. Algunos se burlaban abiertamente de ella al cruzar la puerta, haciendo comentarios sobre estrellas fugaces y sueños versus realidad. Sara lo soportó todo con silenciosa dignidad. Llegaba puntual, hacía bien su trabajo y trataba a todos con respeto. Pero en su interior, planeaba su siguiente paso. Esto no había terminado. Ni mucho menos. 3 semanas después de su asignación en la puerta, Sara se había adaptado a una rutina que parecía una lenta tortura. Cada mañana, se ponía el uniforme con el mismo cuidado de siempre, lustraba sus botas hasta que brillaran y caminaba hacia la caseta de vigilancia, sabiendo que pasaría las siguientes 8 horas haciendo un trabajo que un guardia de seguridad civil podría manejar. Pero lo peor no era el aburrimiento. Eso era ciertamente un reto para alguien que prosperaba resolviendo problemas complejos en situaciones de alto riesgo. Lo peor era ver a sus antiguos compañeros entrar en coche por la puerta camino a reuniones importantes, ejercicios de entrenamiento y preparativos para el despliegue mientras ella estaba allí comprobando sus identificaciones como si no los conociera personalmente. El suboficial Jenkins se había acostumbrado a ella con el paso de las semanas. Al principio, aterrorizado por la idea de trabajar con alguien que claramente había caído en desgracia, poco a poco se dio cuenta de que Sara seguía siendo la misma marinera profesional y competente de siempre. Lo ayudaba con sus estudios de perfeccionamiento en los periodos de poca actividad y nunca se quejaba de su asignación, ni siquiera cuando otros marineros hacían comentarios sarcásticos al alcance del oído. «No lo entiendo», dijo Jenkins una tarde mientras observaban un convoy de vehículos que transportaba personal de operaciones especiales fuera de la base para su entrenamiento.
Todos saben que eres uno de los mejores marineros de esta base. ¿Por qué te mantienen aquí? Sara lo miró mientras seguía vigilando las cámaras de la entrada. A veces la gente necesita demostrar algo, Jenkins. Quieren asegurarse de que todos comprendan las consecuencias de aspirar demasiado. Pero eso no es justo, protestó. No hiciste nada malo al solicitar el entrenamiento SEAL. Seguiste todos los procedimientos adecuados. Ser justo no siempre es el objetivo, respondió Sara en voz baja. A veces el objetivo es simplemente mantener el statu quo. Las humillaciones diarias eran pequeñas, pero constantes. El teniente comandante Bradley se aseguraba de cruzar la puerta lentamente cada mañana, bajando la ventanilla para ofrecerle a Sara una sonrisa condescendiente. Otros oficiales que antes la trataban como a una igual ahora apenas se percataban de su presencia. Había pasado de ser una marinera respetada a ser invisible en cuestión de semanas. Pero Sara estaba lejos de estar destrozada. Durante sus horas libres, continuaba con su rutina de entrenamiento físico. Corría los mismos 16 kilómetros todas las mañanas antes de su turno, nadaba en la piscina de la base después del trabajo y pasaba las tardes estudiando tácticas y estrategia. Si pensaban que el servicio de puerta la desanimaría, estaban muy equivocados. También comenzó a contactar con contactos más allá de su cadena de mando inmediata. Sara había forjado relaciones en toda la Marina durante sus 8 años de servicio, y ahora no dudaba en usarlas. Redactaba cuidadosamente correos electrónicos para los oficiales con los que había servido, pidiéndoles consejos sobre su carrera y mencionando casi con indiferencia su asignación actual. Las respuestas eran reveladoras. Muchos de sus antiguos compañeros se sorprendieron al saber que la habían asignado al servicio de puerta. Varios se ofrecieron a hacer llamadas telefónicas en su nombre. Algunos incluso sugirieron que su trato estaba causando sorpresa en círculos superiores. Algo no cuadra en toda esta situación, escribió el comandante Peterson, quien había sido su supervisor durante un despliegue 2 años antes. Tu historial no justifica este tipo de asignación. Alguien te la tiene jurada. Sara agradeció el apoyo, pero tuvo cuidado de no parecer que se quejaba ni que se saltaba su cadena de mando. Sabía que cualquier paso en falso ahora podría usarse en su contra más tarde. En cambio, se centró en documentarlo todo y en ser la guardia de entrada más profesional que la base jamás había visto. Su atención al detalle pronto se convirtió en legendaria entre el personal de seguridad. Sara detectó discrepancias en la identificación que otros pasaron por alto, identificó posibles riesgos de seguridad que guardias más experimentados pasaron por alto y mantuvo registros meticulosos de toda la actividad en la puerta. El jefe de seguridad de la base, el jefe maestro Rodríguez, empezó a darse cuenta. Martínez la llamó una noche mientras se preparaba para terminar su turno. He estado revisando tus registros. Tu atención al detalle es impresionante. Gracias, jefe maestro. Intento hacerlo lo mejor que puedo, independientemente de la asignación. Rodríguez la observó un momento. Era un marinero de carrera con 25 años de experiencia y había visto a mucha gente talentosa ser aplastada por la política y la mezquindad. Sabe, hemos recibido algunas solicitudes de los altos mandos para evaluaciones de seguridad de la puerta. Parece que últimamente hay cierta preocupación sobre nuestros procedimientos. Sara mantuvo una expresión neutral, pero se le aceleró el pulso. Con gusto contribuiré a cualquier evaluación de seguridad, jefe maestro. Bien. Quiero que elabore un informe completo sobre los protocolos de seguridad de la puerta. Tómese su tiempo, sea minucioso y no se preocupe por pisar callos. A veces se necesitan nuevos ojos para ver problemas a los que los demás nos hemos acostumbrado. Esa noche, Sara trabajó hasta las 2 de la mañana en la evaluación de seguridad. Revisó meses de registros de la puerta, identificó patrones en las fallas de seguridad y documentó los procedimientos que podían mejorarse. Fue la primera vez en semanas que sintió que estaba usando su cerebro para algo significativo. A la mañana siguiente, la puerta registró una actividad inusual.
Sara notó que varios oficiales de alto rango llegaban temprano, incluyendo algunos que no reconoció. Sus vehículos tenían placas del Departamento de Defensa, y su identificación indicaba que pertenecían al Comando de Guerra Especial Naval, la organización que supervisaba las operaciones SEAL. Jenkins estaba nervioso por procesar a los VIP. Así que Sara tomó la iniciativa. Comprobó sus credenciales con la misma minuciosidad que en cada interacción, pero podía sentir sus ojos observándola mientras trabajaba. Uno de ellos, un capitán con insignias de guerra especial, parecía particularmente interesado en su placa. Martine, dijo mientras ella le devolvía su identificación. Es un nombre interesante para un guardia de la puerta. Señor, respondió Sara con profesionalidad. Nada, marinero. Continúe. Pero mientras su vehículo arrancaba, Sara lo sorprendió hablando atentamente por teléfono mientras miraba hacia la caseta de vigilancia. Algo estaba sucediendo, y tenía la clara sensación de que su nombre se estaba discutiendo en salas muy por encima de su nivel actual. Esa misma tarde, el jefe maestro Rodríguez apareció en la puerta con una expresión que Sara no pudo interpretar. Martine, necesito que me acompañes ahora. Jenkins parecía preocupado mientras Sara seguía al jefe maestro alejándose de la puerta. Caminaron en silencio por la base hacia el edificio administrativo, donde Sara vio varios vehículos oficiales estacionados afuera. Sintió un nudo en el estómago al reconocer las mismas placas del Departamento de Defensa de esa mañana. Jefe maestro, ¿hay algo que deba saber?, preguntó al acercarse al edificio. Rodríguez se detuvo y se giró para mirarla. Por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro. Martínez, no estoy seguro de qué va a pasar ahí dentro, pero quiero que sepa que su trabajo estas últimas semanas ha sido ejemplar. Pase lo que pase, se ha comportado con honor. La mente de Sara daba vueltas al entrar al edificio. El pasillo estaba más silencioso de lo habitual, y notó que varias oficinas, normalmente llenas de actividad, parecían vacías. Rodríguez la condujo a una sala de conferencias en la que nunca había estado, una que solía estar reservada para reuniones de alto nivel. Espere aquí, le indicó. Alguien estará con usted en breve. Al cerrarse la puerta tras él, Sara se encontró sola en una sala con capacidad para 20 personas. Las paredes estaban cubiertas de retratos oficiales y condecoraciones, y una gran bandera de la Marina colgaba prominentemente tras la cabecera de la mesa. Permaneció de pie, firme, sin saber si debía sentarse ni qué esperaba exactamente. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos. La mente de Sara repasó todos los escenarios posibles, desde medidas disciplinarias adicionales hasta algún tipo de investigación de seguridad. Pensó en los VIP de esa mañana, la llamada telefónica que había presenciado y los crípticos comentarios del jefe maestro Rodríguez. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de suceder, Sara sabía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Solo esperaba que esta vez fuera para mejor. La puerta de la sala de conferencias se abrió con un suave clic que pareció resonar en el silencio. Sara enderezó su ya perfecta postura cuando 3 personas entraron en la sala. El primero fue el capitán Williams, su oficial al mando de la base, a quien reconoció pero con quien nunca había hablado directamente. Detrás de él caminaba el capitán con la insignia especial de guerra de esa mañana. Y cerrando la marcha, venía una mujer que Sara nunca había visto antes, una comandante con condecoraciones que denotaban una amplia experiencia en combate. Tranquila, suboficial Martínez, dijo el capitán William, aunque su tono sugería cualquier cosa menos relajación. Por favor, tome asiento. Sara se sentó a la gran mesa de conferencias, con las manos cruzadas y una expresión neutral. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a mantener la calma en situaciones inciertas, pero su corazón latía tan rápido que temía que pudiera oírse en la silenciosa sala. El capitán de guerra especial se sentó justo frente a ella. De cerca, Sara pudo ver que su placa decía Harrison y que las condecoraciones de su uniforme solo las había visto en fotos.
Estrellas plateadas, estrellas de bronce con insignias de valor y cintas que indicaban múltiples despliegues de combate con unidades de élite. Suboficial Martínez, comenzó el capitán Harrison, con la voz cargada de autoridad que emana de liderar hombres y mujeres en situaciones de vida o muerte. Entendemos que ha estado asignado a la guardia de acceso durante las últimas 3 semanas. Sí, señor. ¿Puede decirnos por qué? Sara dudó un momento. El protocolo militar dictaba que no debía criticar su cadena de mando a los oficiales superiores, pero algo en esta situación se sentía diferente a cualquier procedimiento militar normal que hubiera experimentado. Señor, me informaron que la misión era ayudarme a aprender humildad y a recordar mi lugar tras el rechazo de mi solicitud de entrenamiento SEAL. Los 3 oficiales intercambiaron miradas. La comandante Johnson, la mujer a quien Sara no reconoció, anotó algo en el bloc de notas que tenía delante. ¿Quién le dijo esto específicamente?, continuó el capitán Harrison. El teniente comandante Bradley, señor. ¿Y en qué contexto expresó estos sentimientos? Sara relató cuidadosamente la conversación tras la reunión general, siendo precisa sobre lo que se dijo y cuándo. Había repasado el incidente incontables veces y se sentía segura de su recuerdo. El capitán Williams se inclinó hacia adelante. Martínez, hemos estado revisando las asignaciones de personal y las oportunidades de entrenamiento en este comando. Su nombre surgió de forma interesante, señor. La comandante Johnson habló por primera vez. Su solicitud de entrenamiento SEAL fue revisada por un panel del Comando de Guerra Especial Naval. La carta de rechazo que recibió alegó que no cumplía con los estándares del programa, pero el panel de evaluación la calificó como altamente calificada para el entrenamiento. Sara sintió que la sala daba vueltas. Señora, no entiendo. La carta de rechazo que recibió no fue generada por el panel de evaluación, explicó el capitán Harrison. Parece haber sido creada y enviada por alguien dentro de su cadena de mando local sin la autorización del comité de selección. Esas palabras le dieron a Sara un golpe físico. Durante meses, se había culpado por no ser lo suficientemente buena, por pasar por alto algún elemento crucial que la habría calificado para el programa con el que había soñado toda su vida. La idea de que su rechazo hubiera sido fabricado era casi insoportable. Además, el comandante Johnson continuó: hemos estado revisando las circunstancias de su asignación actual. Las rotaciones de guardia en la puerta suelen gestionarse a través de los canales normales de gestión de personal, pero su asignación parece haber sido realizada unilateralmente por el teniente comandante Bradley sin la documentación ni justificación habituales. El capitán Williams sacó una carpeta gruesa. Martínez, su historial de servicio es impresionante. Máximas calificaciones en cada asignación. Conducta ejemplar, entrenamiento avanzado y múltiples especialidades. Es usted exactamente el tipo de marinero que la Armada quiere retener con antelación. Su asignación actual no se corresponde con sus cualificaciones y rendimiento. Sara recuperó la voz, aunque le salió más baja de lo que pretendía. Señor, señora, ¿qué significa esto? El capitán Harrison sonrió por primera vez desde que entró en la sala. Significa, suboficial Martínez, que su solicitud de entrenamiento SEAL se está reprocesando por los canales adecuados. La recomendación del panel de evaluación original se mantiene. Está altamente cualificado para el programa. Además, el comandante Johnson añadió: el teniente comandante Bradley está siendo reasignado en espera de una investigación completa sobre su gestión de su caso y posiblemente otros. Hay indicios de que este podría no ser un caso aislado. Incidente. A Sara le daba vueltas la cabeza. Todo lo que creía sobre su rechazo, sobre su asignación a la puerta de embarque, sobre su lugar en la jerarquía de la Marina, se desmoronaba y se reconstruía en tiempo real. Y hay más. El capitán Williams dijo: hemos estado observando su desempeño durante esta asignación a la puerta de embarque. El jefe maestro Rodríguez nos entregó su informe de evaluación de seguridad y lo ha enviado a los especialistas en seguridad de la base en el Pentágono.
Sus recomendaciones se están implementando en toda la Marina. Su conducta durante este periodo ha sido ejemplar, continuó el capitán Harrison. A pesar de lo que usted consideró un rechazo y un castigo legítimos, mantuvo su profesionalismo, continuó su entrenamiento y, de hecho, mejoró la seguridad de la base gracias a su diligencia. Ese es exactamente el tipo de carácter que necesitamos en operaciones especiales. El comandante Johnson se inclinó hacia adelante. Martínez, ¿qué opina de la posibilidad de ingresar al entrenamiento SEAL en la próxima clase disponible? Sara abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Hace 3 semanas, estaba de pie en la puerta, sintiendo que su carrera había terminado, como si hubiera aspirado demasiado y la hubieran devuelto a su lugar. Ahora, estos oficiales superiores le decían que todo lo que había creído se basaba en mentiras y manipulación. Señora, señor, por fin lo logró. He estado entrenando para esta oportunidad durante años. Si realmente estoy cualificado, no hay nada que desee más que servir como un Navy SEAL. Buena respuesta, dijo el capitán Harrison. Pero quiero que entienda a qué se está metiendo. El entrenamiento SEAL está diseñado para quebrar a la gente. Eliminamos a alrededor del 80% de los candidatos, y eso es después de que ya se le han evaluado sus capacidades físicas y mentales excepcionales. El hecho de que haya mantenido su nivel durante estas últimas semanas en circunstancias difíciles es alentador, pero no se compara con lo que enfrentará en el entrenamiento. Señor, lo entiendo. Me he preparado para este desafío toda mi vida adulta. Estoy listo. El capitán Williams se puso de pie, indicando que la reunión estaba por terminar. Martínez recibirá nuevas órdenes esta semana. Se le ha asignado temporalmente a un programa de acondicionamiento previo al entrenamiento para asegurar que esté listo para las exigencias físicas del entrenamiento SEAL. Aproveche este tiempo sabiamente. Además, el comandante Johnson añadió, queremos que sepa que la Marina se toma muy en serio cualquier intento de descarrilar las carreras del personal cualificado por motivos personales o discriminatorios. Su experiencia nos ha ayudado a identificar problemas sistémicos que nos comprometemos a abordar. Mientras los oficiales se preparaban para partir, el capitán Harrison se volvió hacia Sara. Una cosa más, Martínez, cuando complete el entrenamiento SEAL, no sí, sino cuando, recuerde esta experiencia. Recuerde cómo se siente ser subestimado y desestimado. Usa ese recuerdo para asegurarte de que nadie bajo tu mando experimente lo que tú has pasado. Después de que se fueran, Sara se sentó sola en la sala de conferencias durante varios minutos, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Su teléfono vibró con un mensaje de Jenkins en la puerta. ¿Dónde estás? Tenemos una fila de autos formándose. Sara sonrió y respondió, voy en camino. Pero Jenkins, creo que este podría ser mi último día en la puerta. Mientras caminaba de regreso a través de la base, Sara se sintió más ligera que en meses. El mañana traería nuevos desafíos, un entrenamiento más duro y la prueba más difícil de su vida. Pero hoy, por primera vez en semanas, se sentía ella misma de nuevo. El sueño estaba de nuevo a su alcance, y esta vez, nadie se lo iba a arrebatar. 6 meses después de esa reunión que le cambió la vida en la sala de conferencias, Sara se encontraba de pie en las frías olas del Pacífico a las 4 horas, con el agua hasta el pecho, sosteniendo un pesado tronco sobre su cabeza con otros 5 candidatos a SEAL. Sus brazos gritaban en protesta, sus piernas temblaban de frío y la arena se había colado en lugares que desconocía. Martine, gritó el instructor desde la playa. Estás pensando en esa caseta de guardia tan calentita ahora mismo. Los demás candidatos no pudieron evitar sonreír con sorna, incluso con su propio dolor. Todos en su clase de entrenamiento ya conocían la historia de Sara. Se había corrido la voz entre la unida comunidad de operaciones especiales sobre el marinero que había sido saboteado deliberadamente, solo para emerger más fuerte y decidido que antes. No, instructor Davis, gritó Sara, con la voz firme a pesar del castañeteo de dientes.
Estoy pensando en cuánto me encanta estar justo donde pertenezco. El instructor Davis era una leyenda en la comunidad SEAL, un veterano de 20 años con 3 estrellas de bronce y más despliegues que cumpleaños tenía la mayoría de la gente. Se mostró escéptico cuando supo que habría una mujer en su clase de entrenamiento. No porque dudara de las capacidades de las mujeres, sino porque sabía que las exigencias físicas y mentales del programa pondrían a prueba incluso a los candidatos más preparados. Pero Sarah lo había sorprendido desde el primer día. Mientras otros candidatos se centraban exclusivamente en el rendimiento individual, ella ayudaba constantemente a sus compañeros con dificultades. Cuando alguien se quedaba atrás durante las carreras, ella estaba ahí para animarlo. Cuando era necesario trasladar equipo, siempre era de las primeras en ofrecerse. Había convertido la competitividad del entrenamiento SEAL en excelencia colaborativa. «Tiempo», gritó Davis. Los candidatos bajaron el tronco y comenzaron a salir de las olas con dificultad, con movimientos rígidos y torpes por el frío y el cansancio. Mientras se reunían en la playa para la siguiente evolución, Davis apartó a Sarah. «Martínez, ¿sabes por qué te presiono más que a los demás? Porque quieres asegurarte de que puedo con todo», instructor Davis. En parte, asintió, pero principalmente porque sé lo que te espera ahí fuera. Cuando te gradúes de este programa, te enfrentarás a gente que piensa que no encajas. Te encontrarás con situaciones en las que serás la única mujer en la sala, y algunos buscarán cualquier excusa para demostrar que no eres lo suficientemente bueno. Sarah había escuchado variaciones de este discurso antes, pero viniendo de Davis, tenía un peso extra. No era solo un instructor. Era alguien que había liderado equipos en combate y conocía el verdadero liderazgo. Necesito saber que, cuando eso suceda, no solo sobrevivirás, sino que sobresaldrás. Porque la primera mujer en completar este programa no solo se representa a sí misma. Representa a todas las mujeres que la siguen. El entrenamiento se intensificó con el paso de las semanas. Llegó la infame Semana Infernal. 130 horas de entrenamiento continuo con el mínimo sueño, diseñadas para llevar a las candidatas más allá de sus límites físicos y mentales. Sarah se había preparado para esto durante años, pero nada podía preparar realmente a alguien para la realidad de la Semana Infernal. Al tercer día, las candidatas alucinaban de agotamiento. Estaban mojadas, con frío, cubiertas de arena y corriendo solo por determinación. Sarah sentía que el cuerpo se desmoronaba, pero su mente permanecía concentrada. Durante un ejercicio particularmente brutal, que consistía en llevar a cabo cargas en bote por la playa, notó que uno de sus compañeros, Rodríguez, tenía dificultades para seguirle el ritmo. Rodríguez era un marine duro que había servido en 2 despliegues de combate. Pero la combinación del agotamiento y una antigua lesión de rodilla lo estaba frenando. Los instructores lo observaban atentamente, y Sarah se dio cuenta de que estaban considerando retirarlo del programa. Sin dudarlo, Sarah se colocó en la posición de Rodríguez y ayudó a soportar más peso del bote. Esto significó que su propia carga aumentó significativamente, pero le permitió a Rodríguez continuar. Otros compañeros vieron lo que hacía y discretamente, ajustaron sus posiciones para ayudar también. El instructor Davis notó el sutil trabajo en equipo, pero no dijo nada. Era exactamente lo que quería ver. Candidatos que entendían que las operaciones especiales eran más que el desempeño individual. La cuarta noche de Eyue trajo la legendaria galleta de azúcar. Los candidatos de Evolution tenían que revolcarse en la arena hasta que estuvieran completamente codificados, luego realizar ejercicios manteniendo esa codificación. Estaba diseñado para ser miserable y desmoralizante, y funcionó. Varios candidatos abandonaron durante esta evolución, simplemente acercándose a los instructores y tocando la campana que indicaba su retiro del entrenamiento. Sarah tenía todo el cuerpo en carne viva por la arena, y cada movimiento le causaba una nueva irritación. Pero mientras yacía allí haciendo interminables flexiones, pensó en el teniente comandante Bradley y su petulante certeza de que nunca llegaría a nada.
Pensó en esas semanas en la puerta, sintiéndose olvidada y descartada. El dolor físico de la semana infernal no era nada comparado con el dolor de creer que no era lo suficientemente buena. ¿Sabe qué, instructor Davis?, gritó durante un breve descanso entre ejercicios. Esto sigue siendo mejor que estar en la puerta. El comentario rompió la tensión, y varios candidatos rieron. Incluso Davis esbozó una sonrisa, aunque rápidamente la disimuló con una expresión severa. La semana infernal terminó al amanecer del viernes con la tradicional ceremonia en la que los candidatos que habían sobrevivido recibieron camisetas marrones, símbolo de que habían superado la prueba más notoria del programa. De los 140 candidatos que habían comenzado el programa, solo quedaban 23. Sara estaba entre ellos, exhausta, pero victoriosa. Pero aún faltaban meses para la graduación, y el entrenamiento solo se volvió más complejo a partir de ahí. Pasaron a fases especializadas que abarcaban buceo, guerra terrestre y operaciones no convencionales. Sara destacó en comunicaciones y demoliciones, áreas donde su formación técnica le fue muy útil. Durante un ejercicio de navegación nocturna particularmente desafiante, su atención al detalle salvó a su equipo de cometer un grave error. Detectó un error en sus coordenadas que los habría desviado kilómetros de su rumbo en terreno peligroso. Los instructores quedaron impresionados no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su confianza al alzar la voz cuando detectó el problema. El liderazgo no se trata solo de dar órdenes, explicó el instructor Davis a la clase después. Se trata de tener la valentía de alzar la voz cuando ves algo mal, sin importar a quien le incomode tu opinión. Al acercarse el final del entrenamiento, Sara reflexionó sobre lo diferente que había sido su vida. Un año atrás, estaba parada en una puerta, sintiendo que sus sueños se habían acabado. Ahora, estaba a semanas de obtener el tridente del sello, el símbolo con el que había soñado desde la infancia. Pero lo más importante es que había aprendido que los obstáculos que la gente te pone a menudo revelan más sobre su carácter que el tuyo. El intento del teniente comandante Bradley de aplastar su espíritu la había fortalecido y la había vuelto más decidida. La injusta asignación de guardia de acceso le había enseñado paciencia y atención al detalle, lo cual le fue muy útil durante el entrenamiento. La noticia del destino de Bradley la había alcanzado durante el entrenamiento. Lo habían reasignado a un trabajo de oficina a la espera de su jubilación, después de que los investigadores encontraran evidencia de un trato similar a otros marineros. Varias carreras que había dañado estaban siendo revisadas y corregidas. La justicia era lenta, pero minuciosa. El éxito de Sara en el entrenamiento SEAL también les había abierto las puertas a otras mujeres. 3 candidatas más estaban programadas para ingresar a la siguiente clase de entrenamiento, y el liderazgo naval estaba implementando nuevas políticas para garantizar un trato justo en todos los programas de operaciones especiales. La noche antes de la graduación, mientras Sara limpiaba su equipo y preparaba su uniforme de gala, recibió una visita inesperada. El jefe maestro Rodríguez, su antiguo supervisor de guardia de acceso, había conducido desde su antigua base para asistir a la ceremonia. Quería que esto llegara a buen puerto. Le dijo, desde el día en que te asignaron a esa puerta, supe que eras especial. La forma en que manejaste esa situación con dignidad y profesionalismo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Gracias, jefe maestro. Tu apoyo significó más de lo que crees. Martínez, tienes un futuro brillante por delante. Pero recuerda, ganar el tridente es solo el principio. La verdadera prueba es qué harás con él después. Mientras Sara finalmente se preparaba para su última noche como candidata a SEAL, pensó en el viaje que la había traído hasta aquí. Mañana se graduaría y recibiría la insignia especial de guerra con la que había soñado toda su vida. Pero esta noche, estaba contenta sabiendo que se la había ganado por méritos propios, determinación y negativa a aceptar las limitaciones de otros a su potencial. La joven que una vez se sintió aplastada por la asignación de guardia en la puerta se había ido. En su lugar estaba una Navy SEAL,
lista para servir a su país con honor y demostrar que la excelencia no conoce fronteras. 2 años después de graduarse del entrenamiento SEAL, la suboficial de primera clase Sara Martínez se encontraba en la cubierta de un ataque rápido. Una embarcación surcaba las oscuras aguas de la costa de Somalia. La misión consistía en rescatar rehenes. Piratas habían tomado un carguero estadounidense y los esfuerzos diplomáticos habían fracasado. El equipo SEAL de Sara tenía la tarea de recuperar el buque y traer a la tripulación a casa sana y salva. Mientras el líder del equipo les informaba por última vez, Sara revisó su equipo con la precisión metódica que se había vuelto instintiva. Su función era la comunicación y el apoyo técnico, pero en las operaciones SEAL, todos debían estar preparados para cualquier cosa. Los meses de entrenamiento tras su graduación le habían enseñado que las misiones en el mundo real rara vez salían según lo planeado. El líder del equipo Martínez, el teniente comandante Stone, exclamó: «Ustedes son nuestros ojos y oídos una vez que estamos a bordo. Cualquier fallo de comunicación podría costar vidas». «Entendido, señor. Todos los sistemas revisados y listos». Sara había servido en 8 misiones exitosas desde que se unió a su equipo SEAL, pero esta se sentía diferente. La inteligencia sugería que los piratas estaban mejor organizados y más fuertemente armados de lo habitual. La tripulación del carguero había estado retenida durante 6 días y se agotaba el tiempo para una resolución pacífica. Mientras su bote se acercaba al buque objetivo en la oscuridad previa al amanecer, la mente de Sara vagó brevemente hacia su antigua vida. Parecía imposible que alguna vez se hubiera pasado los días revisando tarjetas de identificación en una puerta. Esa versión de sí misma se sentía como una persona completamente diferente, alguien que recordaba, pero que ya no entendía del todo. El asalto fue perfecto durante los primeros 10 minutos. El equipo de Sara se insertó en el carguero sin ser detectado, neutralizó a los guardias y comenzó a despejar sistemáticamente los compartimentos. Sara mantuvo una comunicación constante con su nave de mando, transmitiendo actualizaciones en tiempo real sobre su progreso. Entonces todo salió mal de golpe. Los piratas habían dividido sus fuerzas con más astucia de lo que indicaba la inteligencia. Mientras el equipo de Sara se concentraba en la superestructura principal, un grupo oculto de los piratas activaron un sistema de comunicación de respaldo y pidieron refuerzos a una segunda embarcación cercana. De repente, la operación de rescate se convirtió en una trampa. Múltiples contactos se acercaban desde el noreste, informó Sara mientras su equipo de monitoreo se iluminaba con nuevas señales. Parece una lancha rápida con al menos 6 individuos armados. El teniente comandante Stone tomó la decisión al instante. Mantenemos la posición y completamos la misión. Martínez, necesito que te coordines con el apoyo aéreo para el fuego de cobertura cuando nos retiremos. Pero cuando Sara buscó su antena de comunicación extendida, un pirata que se había escondido en la sala de comunicaciones del barco apareció detrás de ella. En la fracción de segundo antes de que pudiera disparar su arma, el entrenamiento de Sara tomó el control. Los meses de ejercicios de combate, las interminables horas de ejercicios tácticos, todo se condensó en un movimiento fluido que desarmó la amenaza y neutralizó al combatiente enemigo. Amenaza eliminada, informó con calma, como si, dependiendo del clima. Pero su corazón latía con fuerza. Este era su primer combate directo y había actuado exactamente como se le había entrenado. La misión continuó durante otros 20 minutos antes de que el equipo extrajera con éxito a todos los rehenes y llegara al punto de recogida. Mientras el helicóptero despegaba de la cubierta del carguero, Sara observó la embarcación que acababan de recuperar. A lo lejos, vio las luces del barco de refuerzo pirata que llegaba demasiado tarde para ayudar a sus colegas. De vuelta en la base, el informe de la misión reveló lo cerca que estuvo la operación del desastre. La rápida detección por parte de Sara de la nave enemiga que se acercaba le dio al equipo un tiempo extra crucial para completar la extracción. Sus acciones durante el encuentro en la sala de comunicaciones evitaron un ataque que podría haber comprometido toda la misión. «Excelente trabajo, Martínez»,
le dijo el teniente comandante Stone en privado después del informe. Sus habilidades técnicas y preparación para el combate probablemente salvaron vidas esta noche. Pero fue lo que sucedió 3 días después lo que realmente puso a prueba el desarrollo de Sarah como SEAL. Durante una visita de rutina a la central de la base, se encontró con alguien de su pasado. El suboficial Jenkins, su antiguo compañero de guardia en la puerta, ahora destinado en unas instalaciones cercanas. Sarah, quiero decir, el suboficial Martínez. Jenkins se acercó a ella con evidente entusiasmo. Me enteré de tus misiones. Todos en la antigua base hablan de cómo superaste el entrenamiento SEAL. Eres como una leyenda. Sarah sonrió ante el entusiasmo del joven marinero. Jenkins había sido un buen compañero durante esas semanas difíciles, y se alegró de verdad de verlo. ¿Cómo te va, Jenkins? ¿Sigues trabajando en seguridad? De hecho, me ascendieron y me transfirieron a análisis de inteligencia. Resulta que todos esos estudios avanzados con los que me ayudaste durante la guardia en la puerta dieron sus frutos. Jenkins hizo una pausa y luego añadió con más seriedad. Sarah, quería que supieras que lo que te pasó entonces estuvo mal. Todos lo sabíamos, pero éramos demasiado jóvenes para decirlo. Te lo agradezco, Jenkins, pero, sinceramente, estoy agradecida por cómo salió todo. Esas semanas en la puerta me enseñaron cosas que necesitaba aprender. Jenkins parecía confundido. ¿Cómo puedes estar agradecida por eso? Bradley intentó destruir tu carrera. Sarah consideró su respuesta detenidamente. Lo intentó, sí, pero lo que realmente hizo fue obligarme a desarrollar paciencia, atención al detalle y resiliencia bajo presión. Todas esas cualidades me fueron muy útiles en el entrenamiento SEAL y en el campo. Era cierto, aunque Sarah solo recientemente lo había comprendido por completo. La humillación y la frustración del servicio de entrada habían sido genuinas en ese momento, pero la experiencia también había fortalecido su carácter de maneras que el avance militar tradicional nunca podría haberlo hecho. Además, Sarah continuó. Lidiar con el intento de saboteo de Bradley me enseñó a reconocer y responder a los problemas institucionales. Eso me ha convertido en una mejor líder. Como si la conversación lo hubiera convocado, una figura familiar se acercó desde el otro lado del intercambio. El jefe maestro Rodríguez, ahora asesor principal de soldados en un centro de entrenamiento de operaciones especiales, había visto a Sarah y se había acercado a saludarla. Vaya, dijo Rodríguez con una amplia sonrisa. Si no es nuestro famoso SEAL, he estado siguiendo tu carrera, Martínez. Impresionante trabajo en esa misión de Somalia. Gracias, jefe maestro. ¿Cómo te enteraste? Las noticias corren rápido en la comunidad de operaciones especiales, especialmente cuando se trata de la primera SEAL de la Marina que deja huella en operaciones de combate. Los tres hablaron unos minutos más antes de que Rodríguez apartara a Sarah para una conversación privada. Martínez, tengo algo que contarte que podría interesarte. ¿Recuerdas el informe de evaluación de seguridad que escribiste durante tu turno en la puerta? Por supuesto. Dijiste que lo estaban revisando especialistas del Pentágono. Y así fue. Y hace 6 meses, tus recomendaciones se implementaron en todas las instalaciones de la Marina a nivel mundial. Tu trabajo ha mejorado los protocolos de seguridad para más de 300.000 efectivos. Sarah estaba atónita. Había escrito ese informe durante uno de los peores momentos de su carrera, sin imaginar que tendría algún impacto más allá de su base local. Hay más, continuó Rodríguez. La Marina está estableciendo un nuevo programa para identificar y desarrollar talento de liderazgo no tradicional. Buscan operadores experimentados que puedan pensar fuera de los marcos convencionales. Tu nombre encabeza la lista para la primera clase. Jefe maestro, me siento honrado, pero aún soy bastante joven para un programa de desarrollo de liderazgo. Precisamente por eso te buscan.
Has demostrado que el rango y el tiempo de servicio no siempre se correlacionan con el potencial de liderazgo. Tu experiencia al ser tratado injustamente, defenderte por los canales adecuados y destacar a pesar de los obstáculos. Esa es la perspectiva que necesitan en la alta dirección. Mientras Sara regresaba a las instalaciones de su equipo esa noche, reflexionó sobre lo dramáticamente que había sido su vida. Había cambiado. 2 años atrás, se encontraba en una puerta, sintiendo que sus sueños se hacían añicos. Ahora era una SEAL con experiencia en combate, considerada para puestos de liderazgo avanzados. Pero quizás el cambio más importante fue interno. La joven, que se había sentido devastada por el trato que recibía del teniente comandante Bradley, se había convertido en alguien que comprendía que los intentos de otros por limitarla no decían nada sobre su verdadero potencial. Había aprendido a encontrar fuerza en la adversidad y a usar los obstáculos como peldaños en lugar de barreras. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, sonrió al saber la identidad del remitente. El comandante Johnson, uno de los oficiales que la había entrevistado durante la investigación de la mala conducta de Bradley. Felicitaciones por su éxito en el despliegue de combate. La Marina necesita más líderes como usted. Estoy deseando ver qué logra a continuación. Sara respondió, gracias, señora. Apenas estoy empezando. Y lo decía en serio. El servicio en la puerta que se suponía que le enseñaría humildad, en cambio, le había enseñado resiliencia. El rechazo que supuestamente acabaría con sus sueños solo los fortaleció. Ahora, como una SEAL probada y una líder emergente, Sara estaba lista para afrontar cualquier reto que se le presentara. Habían pasado 5 años desde aquel humillante día en que el teniente comandante Bradley la asignó a la guardia de entrada. Creyendo que estaba poniendo fin a su carrera, la teniente Sara Martínez se encontraba en el podio de la Escuela de Guerra Naval, dirigiéndose a una sala llena de oficiales superiores sobre liderazgo, resiliencia y cambio institucional. Su ascenso a oficial se produjo tras completar el programa de desarrollo de liderazgo que el jefe maestro Rodríguez había mencionado. La Marina la había acelerado en la escuela de candidatos a oficiales, reconociendo que su combinación de experiencia en combate, pericia técnica y liderazgo demostrado la convertían en exactamente el tipo de oficial que necesitaban para los retos futuros. El liderazgo, dijo Sara a la multitud reunida, no se trata de tener autoridad sobre los demás. Se trata de tener la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Entre el público, vio un rostro familiar que la hizo detenerse un momento. El capitán Harrison, el oficial de guerra especial que formó parte del equipo que investigó su caso, estaba sentado en primera fila con una sonrisa de orgullo. Junto a él, la almirante Rebecca Chen, la primera almirante del Comando Naval de Guerra Especial, quien se había convertido en mentora de Sara durante los últimos 2 años. Quiero contarles sobre una marinera que conocí, continuó Sara, quien fue asignada a guardia de acceso como castigo por tener ambiciones que incomodaban a sus superiores. Esa asignación tenía como objetivo quebrantar su espíritu y enseñarle a aceptar las limitaciones que otros habían impuesto a su potencial. La sala estaba en completo silencio. Muchos de los oficiales presentes conocían la historia de Sara, pero escucharla contarla directamente fue aún más impactante. En cambio, esa asignación le enseñó que la adversidad puede ser una maestra, que la dignidad se puede mantener en cualquier circunstancia y que los esfuerzos de otras personas por menospreciarte a menudo dicen más de ellos que de ti. Después de su discurso, decenas de oficiales se acercaron a Sara con preguntas y comentarios. Muchos compartieron sus propias historias de superación de obstáculos y barreras institucionales, pero la conversación más significativa surgió de una fuente inesperada, la teniente Martínez. La voz pertenecía a una joven enén que parecía nerviosa al acercarse a una oficial de tan alto rango. Soy Ensign Patricia Williams. Solo quería darte las gracias. ¿Agradecerme por qué, Ensign? Por demostrar que era posible. Empiezo el entrenamiento SEAL el mes que viene. Soy la tercera mujer aceptada en el programa,
y sé que eso solo es posible gracias a lo que hiciste. Sara sintió una oleada de orgullo mezclada con responsabilidad. Siempre había sabido que su éxito abriría puertas a otros, pero enfrentarse a uno de los que entrarían por esas puertas lo hizo realidad de una manera que las estadísticas nunca podrían. Hansen Williams, te ganaste tu lugar en ese programa por tus propios méritos y trabajo duro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sí, señora. Pero también sé que enfrentas desafíos que yo no tendré que enfrentar porque ya luchaste esas batallas. Mientras Sara conducía a casa esa noche, reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. Su asignación actual era como oficial de enlace entre el Comando de Guerra Especial Naval y el Pentágono, ayudando a desarrollar políticas para integrar las fuerzas de operaciones especiales en diferentes ramas del ejército. Era exactamente el tipo de trabajo estratégico y destacado que siempre había querido hacer. Su teléfono sonó cuando entró en la entrada de su casa. El identificador de llamadas mostró a papá y Sara sonrió al responder. Hola, papá. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Mía. Acabo de ver tu discurso en línea. La Escuela de Guerra Naval lo publicó en su sitio web. El padre de Sara nunca había perdido la oportunidad de apoyar su carrera, incluso cuando la llevó a territorios que él no comprendía del todo. Su orgullo y sus logros nunca flaquearon. Ni durante los oscuros días de guardia en la puerta, ni durante los agotadores meses de entrenamiento SEAL, ni durante las peligrosas misiones que siguieron. Estoy orgulloso de ti, continuó. No solo por lo que has logrado, sino por cómo has manejado todo. Te has mantenido fiel a ti mismo a través de todo. Aprendí del mejor, papá. Me enseñaste que los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas. Tu madre habría estado tan orgullosa, dijo, con la voz ligeramente cargada por la emoción. La madre de Sara había fallecido 2 años antes. Pero no antes de ver a su hija convertirse en un Navy SEAL y recibir su ascenso a primer oficial a la mañana siguiente trajo noticias que pondrían a prueba todo lo que Sara había aprendido sobre liderazgo y cambio institucional. Recibió una llamada del almirante Chen solicitando una reunión inmediata en el Pentágono. Sara, la almirante dijo nada más entrar en la oficina. Tenemos una situación. Ha ocurrido un incidente en el Centro de Entrenamiento de Guerra Especial Naval. Una candidata fue sometida a un trato que violó varias políticas que hemos implementado desde su experiencia. A Sara se le encogió el estómago. ¿Qué pasó? Un instructor creó un ambiente hostil, incluyendo comentarios inapropiados sobre mujeres en combate y sabotaje deliberado del equipo de entrenamiento de las candidatas. La candidata lo denunció por los canales adecuados, pero hay indicios de que su cadena de mando podría no estar tomándolo en serio. ¿Qué necesita de mí, almirante? La estoy asignando para que dirija una revisión exhaustiva de los protocolos de entrenamiento y los mecanismos de cumplimiento. Esto no puede volver a ocurrir, Sara. Hemos llegado demasiado lejos como para permitir que los prejuicios institucionales socaven nuestro progreso. Durante los 3 meses siguientes, Sara se dedicó a la investigación con la misma intensidad que antes había puesto en el entrenamiento SEAL. Entrevistó a docenas de personas, revisó los registros de entrenamiento e identificó problemas sistemáticos que iban más allá de los malos actores individuales. Su informe final fue extenso e inquebrantable. Documentó no solo el incidente específico que había desencadenado la investigación, pero existía un patrón de resistencia sutil y no tan sutil al cambio dentro de ciertos elementos de la comunidad de operaciones especiales. La mayor amenaza para nuestra eficacia operativa, escribió Sara en su resumen ejecutivo, no son los enemigos externos, sino la resistencia interna a utilizar todo el talento disponible. Cuando permitimos que los prejuicios influyan en las decisiones de personal, debilitamos a toda nuestra fuerza. Las recomendaciones del informe se implementaron en toda la Marina en un plazo de 6 meses. Varios oficiales superiores fueron reasignados o retirados. Se revisaron los protocolos de entrenamiento y se establecieron nuevos mecanismos de supervisión para prevenir futuros incidentes. Pero para Sara, el resultado más significativo fue personal.
La candidata cuyo maltrato había desencadenado la investigación completó con éxito el entrenamiento SEAL y se unió al antiguo equipo de Sara. Su perseverancia frente a los obstáculos institucionales le recordó a Sara su propia trayectoria y reafirmó su compromiso de garantizar que las generaciones futuras no se enfrentaran a las mismas barreras. En el 5º aniversario de su asignación en la puerta de entrada, Sara recibió un paquete inesperado por correo. Dentro había una foto enmarcada de la puerta principal de su antigua base junto con una nota del jefe maestro Rodríguez. Sara, decía la nota, tomé esta foto ayer y pensé que, quizás te gustaría tenerla. Esta puerta representa más que un simple control de seguridad. Es donde aprendiste que cada misión, por humilde o frustrante que sea, puede enseñarnos algo valioso si la abordamos con la actitud correcta. Convirtiste lo que se suponía que sería un castigo en la base de todo lo que vino después. Sara colgó la foto en su oficina del Pentágono, donde le servía de recordatorio diario de lo lejos que había llegado. Los visitantes a menudo preguntaban por ella, lo que le daba la oportunidad de compartir las lecciones que había aprendido sobre resiliencia, dignidad y cómo convertir los obstáculos en oportunidades. Al mirar esa foto cada mañana, Sara recordaba a la joven que una vez se había parado en esa puerta sintiéndose olvidada y descartada. Esa experiencia había sido dolorosa, pero también transformadora. Le había enseñado que los intentos de otras personas por limitar su potencial no decían nada sobre lo que realmente podía lograr. Ahora, como oficial superior responsable de definir políticas y desarrollar la próxima generación de líderes militares, Sara llevaba consigo las lecciones de esas difíciles semanas. Había aprendido que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de cómo eliges levantarte. Y había descubierto que a veces lo más importante, las batallas no se libran en costas extranjeras, sino en la decisión diaria de mantener la dignidad y perseguir tus metas, a pesar de quienes preferirían que te conformaras con menos. La asignación de guardia en la puerta que se suponía debía enseñarle humildad. En cambio, le enseñó que era capaz de mucho más de lo que ella misma había imaginado. Y esa lección continuó guiándola mientras trabajaba para asegurar que todos los marineros que la sucedieran tuvieran la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar quién pudiera dudar de ellos en el camino.